y nos da pie un poco a lo que vamos a hablar ahora, el módulo 4, que son 4 claves hacia el futuro. Lo que enseña un curso de milagros, que es un libro que viene y nos permite trascender las ideas religiosas, es que no hay un padre que crea un hijo y lo crea inferior. ¿Sí? Esa idea de que yo soy arrogante por querer ser como Dios es producto de la ignorancia de no saber quién soy. ¿Sí? Es como si ustedes, los que son padres o madres, quizá cuando lo fuiste no tenías el nivel de conciencia que tenés ahora, pero es como si vos ahora a tu hijo le desearas lo peor. Hola, hijo, te traje a este mundo para que seas infeliz. Así que te voy a... Lo que te enseña el curso de milagros, que es evidente, ustedes lo pueden sentir en su corazón, es que Dios es el amor mismo. ¿Sí? No es un ente o, bueno, a veces nosotros lo vemos así como un ente, un señor o algo así, pero es todo lo que existe es Dios. Todo lo que existe es Dios. Todo, todo, todo. El curso de milagros define a Dios como el todo de todo, porque ya ni las palabras dan. Entonces, no es una cuestión de arrogancia o no querer ser como Dios. Yo soy Dios. Si no, ¿Dios qué es? ¿Es algo externo a mí? Fíjense, esto es lógico. Yo creo que esto lo entiende un nene de 10 años. Pero nosotros con toda la basura que tenemos religiosa, resulta... Si yo no soy Dios, Dios es algo externo a mí. Pero si Dios es todo y yo no soy Dios, Dios no es todo. ¿Se entiende? Lógica de jardín de infantes. Si yo no soy Dios, Dios es algo externo, que es lo que hemos creído. Hemos creado este monstruo que llamamos Dios, que es un Dios que condena y castiga, donde su Salvador es un ser que sufre, ¿no? Es para dementes, o sea, es realmente, bueno, venimos de la demencia. Ahora, si Dios es todo, es también lo que yo soy. Ahora, ¿es algo que yo intelectualizo o que creo? No, no es una creencia. Si yo creo que soy Dios, probablemente me ocurra la arrogancia, pero si yo sé que soy, vamos a decir así, parte de Dios, lo soy y punto. ¿Sí? Es como si a vos yo te dijera, vos no sos un ser humano. Yo soy un ser humano, o sea, ¿cómo no soy un ser humano? O sea, es evidente, mirá, me tengo cuerpo humano, tengo... Esto es parte de Dios. Y es muy interesante la pregunta porque nos muestra un poco esas dudas que hemos aprendido de creer que soy parte de Dios es arrogancia. No, es lo evidente. Es lo más evidente de lo evidente. Es como sacar un vaso de agua del océano y decir, esta agua no es el océano. ¿Y de dónde la sacaste? Ahora está fuera del océano porque la saqué. Ok, pero ¿de dónde viene? ¿Cuál es su origen? ¿Sí? Probala, ¿qué sabor tiene? Uy, sabe igual que el océano, qué casualidad. ¿Sí? Pero bueno, es interesante porque de alguna manera nosotros lo que tenemos que ir liberando son todos esos condicionamientos aprendidos por la infantilidad y la infelicidad del ser humano de inventar un Dios. No hay que inventar a Dios. Y si hemos inventado un Dios, liberémonos de ese Dios que hemos inventado. Fíjense, hay una frase del curso de milagros que te dice, conecta con el Dios viviente, no con un Dios muerto, hecho a imagen y semejanza del ego. Conecta con el Dios viviente, con el Dios de la vida. Y si nosotros estamos vivos, Dios es esa vida que somos. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta con esto o surge alguna pregunta más? Lo importante acá es reírnos un poco de toda la tontería que nos hemos inventado. Podemos quemar todos los libros y lo único que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos. Por eso, miren, por eso apareció este libro tiene 50 años. Para los que no lo hayan estudiado y lo quieran estudiar conmigo, ahora me escriben. Porque en sí lo que hago yo en parte es enseñar este libro tiene 50 años. Ahora, para los que no saben, el libro está canalizado en primera persona por Jesús. ¿Sí? ¿Les suena a Jesús? Lo mencionamos hace un rato. ¿Por qué? Porque el mensaje no se entendió y él usó como canal a una mujer para canalizar un libro que ahora sí se entienda.
Y algo de lo que estamos viendo acá es del curso de milagros. No hice el seminario solo sobre el curso de milagros, porque quiero que vean que esta información viene hace miles de años, no es algo nuevo. ¿Sí? Y que el curso de milagros tiene esa frase hermosa, que eso fue como arrancamos, que yo les dije, es el primer principio o la base de la indagación, que es el cuestionamiento, y el curso de milagros tiene que cuestionar todos los valores que abrigas. Te lo dice Jesús, ¿sí? Y si no, lean el libro y revienten si piensan que no es Jesús. Es más, van a reventar tanto que se van a liberar. De hecho, la mujer que lo escribió, que es una psiquiatra norteamericana, cuando empezó a escuchar la voz de Jesús en su mente, pensó que se estaba volviendo loca. Lo que después quizás se dio cuenta era que no es que se estaba volviendo loca, ya estaba loca. Estaba empezando a despertar de la locura a través de este maestro que habla en todos nosotros. Están todos, o sea, fíjense, algo de esto vamos a ver ahora, pero cuando un maestro despierta, ese maestro pasa a estar en toda la conciencia colectiva humana. O sea, pasa a ser eterno, no solo en lo humano, sino en lo divino. Cada maestro que despierta pasa a la eternidad. Y eso ha pasado con todos los maestros, no solo con Jesús. Y tiene que pasar con nosotros cuando nos demos cuenta de quiénes somos. No con arrogancia, porque el arrogante es otra forma de estupidez, ¿sí? Si ustedes ven que tienen arrogancia, también lo tienen que liberar. Es una enfermedad mental la arrogancia, como es la infelicidad, la depresión y la angustia, o la ira. Cuando uno se puede ver a sí mismo, sin personaje, sin máscara, sin personalidad, ¿dónde puede quedar la arrogancia? En ningún lado. ¿Sí? Bueno, vamos a ver justamente, creo que también voy a responderlo ahora más expandidamente con el módulo 4. En el módulo 4 vamos a ver 4 claves hacia el futuro para generar esa nueva conciencia humana, ¿sí? Y vamos a ver 4 direcciones que son esenciales y que nos toca atravesar a cada uno de nosotros. O espero que más vale que les toque, porque si no van a ir al infierno, se lo digo. Prepárense, el que no, pero no a un infierno externo, a un infierno interno. Porque el infierno es interno, no es externo. ¿Cuál es la primera clave? Que tiene que ver con esto que les estaba compartiendo. Liberarnos del pasado conocido. Todo maestro que ha pisado este mundo ha liberado a todos los que lo siguieron del pasado conocido. Fíjense, después arriba de Jesús montaron una iglesia, pero él no sembró ninguna iglesia. Él lo que hizo fue liberar dentro del judaísmo, porque él era judío y le estaba hablando a los judíos y vivía con judíos porque era judío, los estaba tratando de ayudar a liberarse del pasado conocido. Después, bueno, vino otro y dijo, uy, todo. Quizá era el Mesías, bueno, no sé, para mí era el Mesías. Ok, bueno, armemos toda una iglesia alrededor de él y adorémoslo. Fíjense, el ser humano es tan... le gusta tanto idolatrar, ¿sí? Que incluso en Argentina, esto es divertido, ¿no? Si van a Argentina, en un momento apareció un grupo en Rosario, en Santa Fe, que es una provincia de Argentina, que empezaron a hacer la iglesia maradoniana, ¿no? Entonces, ¿lo escucharon? Adoraban a Maradona. Bueno, la mano de Dios, mano de Dios. Eso se llama la trampa, ¿no? Ganamos el mundial con la mano de Dios. Bueno, todos los maestros han ayudado a liberar. Nadie montó ninguna iglesia ni ningún negocio. Han ayudado a liberar. ¿De qué? Del pasado conocido en esa época. Nosotros hablamos de algunos maestros. Hay un montón. Quizá lo que nos falta es empezar a estudiarlos. Pasa que, claro, para empezar a estudiar estos maestros hay que salir del modo reptil de supervivencia, donde lo único que hago es para sobrevivir, ¿sí? Te tenés que dar espacio de tu vida para estudiarlos, porque nadie te va a pagar por estudiarlos, por ahora. Nosotros ya estamos en eso. Primero fórmense en Guía para la Paz Interior y después vemos. No les quiero... Pero bueno, entonces, ¿qué nos dice Eckhart Tolle? Este maestro que yo les vengo mencionando es un maestro alemán, es probablemente
hoy en día el maestro más importante o de los más importantes de Occidente, que toda persona que esté en un despertar espiritual, prácticamente o la mayoría, leyeron El Poder de la Hora. ¿Cuántos de acá leyeron El Poder de la Hora? ¿Uno? ¿Dos? Este grupo está jodido, ¿eh? Tres, ok, tres. Bueno, hay un libro que él tiene que se hizo muy famoso, que se llama El Poder de la Hora. Él cuenta un poco su historia de cómo fue su despertar. Fue un despertar muy raro, porque fue un despertar súbito. Él explica incluso que no es lo más común. Pero bueno, vamos a leer algo sobre él, y así como otros maestros, yo se los dejo como una inquietud para que ustedes lo lean, lo investiguen. Y bueno, y como todos los maestros vivos, hoy es muy fácil acceder a su sabiduría a través de los libros, a través de los videos, a través de las entrevistas y así. ¿Qué es lo que dice él? Dice, el pasado le da a usted una identidad y el futuro contiene la promesa de la salvación o la realización en cualquier forma. Y la mala noticia para el ego es que ambas son ilusiones. O sea, esa identidad generada con el pasado, sea judaísmo, cristianismo, mexicanismo o cualquier forma de ismo, o sea, cualquier idolatría que hagamos a una cultura, la idea es que ese pasado me da una identidad y el futuro, donde yo voy a salvarme o a liberarme, me va a liberar de eso. Y ambas son ilusiones, o sea, tanto hacia el pasado, hacia el futuro. O sea, nos estamos, fíjense, la profundidad y la verdad que hay acá. Nos estamos acercando al meollo de la cuestión, que es liberarnos del pasado. Para uno puede ser una religión, para otro una tradición familiar, para otro lo que sea. Nuestro trabajo es liberarnos del pasado que hemos conocido los humanos, porque si no, nunca vamos a poder conocer a Dios, por una simple razón, que el humano en el pasado no lo ha conocido, salvo algunos despiertos, y por eso hay que estudiar a los despiertos. Fíjense que Buda, en realidad, nosotros lo vemos como un maestro, pero Buda no fue un maestro. Buda es una palabra que significa el despierto. Él se llamaba Gautama Sakyamuni. Se le llamó Buda porque era un despierto, así como a Jesús se le dijo Cristo, porque Cristo es como una derivación de la palabra Mesías, o sea, de Salvador, del Salvador. En sí, no es que Jesús era Cristo, eso es mentira. Él despertó al Cristo, así como Sakyamuni despertó al Buda, pero el Cristo está en todos nosotros. El Buda está en todos nosotros. Este es el mensaje del curso de milagro. Pasa que es un libro, hay que leerlo y estudiarlo, porque si no es muy fácil creer. Y fíjense esto, creer es muy interesante con respecto a lo que me preguntaba Sergio, de decir, bueno, pero ¿no es arrogante pensar que la sabiduría está en mí? No, es lo que enseñaron todos los maestros a lo largo de toda la historia de la humanidad. Lo que es arrogante es creer que la sabiduría no está en mí. Yo sé, los que quieran después estudiar y hacer una formación completa en el curso de milagros, nos contactan, ¿sí? Porque la idea es para eso, ¿sí? Todo esto es para difundir esto y que ustedes lo estudien y lo vean de buena fuente y empiecen a vivir los milagros que se empiezan a experimentar cuando uno hace un cambio de conciencia. Pero el curso de milagros tiene una técnica, vamos a llamar, que en el libro se llama inversión de pensamiento. O sea, tenés que invertir tu pensamiento. Lo que ves negro es blanco y lo que ves blanco es negro. Y el libro, o sea, te va llevando magistralmente, Jesús te va llevando, porque te lleva de la mano Él y te explica todo magistralmente, y hay una lección que te dice justamente esto. Si vos pensás que no sos un salvador para otros, es porque sos un arrogante. Si vos pensás que no sos un salvador, fíjense, la historia de la humanidad se basa en creer que vos sos un ignorante y un idiota, y lo peor es que nos lo hemos creído. Hemos creído que éramos ignorantes y que éramos menos que otros. Y esa es la base de nuestra enfermedad mental, el creer que somos menos. Por eso no hay ningún maestro que se sienta ni por encima ni por debajo de otros. Un maestro ve a todos como iguales. Eso es lo que podemos llamar visión crística. Y es la visión que a nosotros nos toca entender para salir de la arrogancia de creer que Dios no está en nosotros. ¿Y dónde está? ¿A dónde se escondió?
Por eso esto no es algo que uno lo pueda aprender en 10 minutos. Tenemos mucha basura a desprogramar. Pero la primera clave es poder liberarnos de lo conocido y reconocer que el pasado es una ilusión, o sea que todo lo que pensamos es mentira, porque proviene de lo aprendido en el pasado. Si todo lo que aprendiste en el pasado es una ilusión, para eso cuando uno va estudiando a los maestros, se va dando cuenta, todos dicen lo mismo, no es casualidad. Uno lo dice en cristiano, el otro lo dice en budista, el otro lo dice como Eckhart Tolle en un lenguaje neutro, porque es, si van a estudiar, uno de los maestros con lenguaje más neutro que hay, por eso impactó tanto, porque no tiene vocabulario religioso. El mensaje de él es, conecta con el ahora. Dios es ahora. Dios no existe en el pasado. Si vos crees que Dios hizo algo en el pasado, estás creyendo en un Dios muerto. Dios existe ahora. Y esto no le puede pesar a nadie, porque es así. Y si le pesa a alguien es porque no lo ve, ¿sí? Porque todavía no lo ve. Entonces, pregunta de indagación. ¿Hacia dónde suelen ir mis pensamientos? Y cuando ustedes vayan contemplando su mente, observen cuando hablan con otros. ¿Les estás hablando de algo presente o estás hablando del pasado? Observen los diálogos que tienen a nivel cotidiano con otras personas. Porque los diálogos que tengas surgen de tus pensamientos y de tus ideas. No es que uno no pueda hablar de algo del pasado, pero es mucho más hermoso cuando uno puede expresar algo presente. O cuando uno es consciente de que está expresando algo presente. Entonces, en esta pregunta podemos develar hacia dónde van mis pensamientos. ¿Son pensamientos de miedo? ¿Son pensamientos que están ligados al pasado? ¿Son pensamientos que me hacen temer un futuro que creo que va a ocurrir? ¿Hacia dónde van mis pensamientos? Es muy importante empezar a reconocer esto. Es muy importante empezar a observar los pensamientos, porque ahí está toda la basura que tenemos interna, pero también está toda la sabiduría que puede llegar a nuestra mente. Y no es algo teórico esto, ¿sí? No es una nueva teoría donde voy a empezar a pensar mejor. Vos no podés pensar mejor o peor. Vos estás pensando en Dios siempre. Todos los pensamientos que tenés están dentro de Dios, porque no hay nada por fuera. Incluso los pensamientos ilusorios y la confusión son pensamientos que están ocurriendo dentro de la mente de Dios. Hay una enseñanza del curso de milagros, una lección, que te dice, mi mente piensa con la mente de Dios. Eso es verdad, ¿sí? Es arrogante pensar que yo ahora no estoy pensando con la mente de Dios. O sea que estoy por fuera. Todo está en Dios y yo estoy por fuera. Así lo ve el ego. Así lo ve la mentalidad de separación. Acuérdense, el módulo 1 se llamaba el estado de separación. Y ahora estamos pasando al estado de unidad o a la conciencia de unidad. Entonces, la pregunta es ¿hacia dónde suelen ir mis pensamientos? Vamos a ver, vamos a leer esta frase ahora, que también es de Eckhart Tolle. Y te dice, ¿cuándo le diste ocasión al momento presente de manifestarse? Siempre estás relacionado con el pasado solamente. Esto es cuando la mente está dormida. Y no le estás dando tu pensamiento a este instante. Este instante, te dice, es el momento presente. Mira adentro, entonces verás tu rostro. ¿Por qué te dice entonces verás tu rostro? Porque en el Zen se dice que lo que tenemos que hacer es mirar nuestra verdadera naturaleza o nuestro rostro original, el rostro crístico, el rostro búdico, el rostro del ser real. Pero ese rostro está en el presente. Y no es una idea que uno pueda tener, no es que tengo que pensar estoy en Dios, aunque lo pueden pensar y seguramente les traiga mucha paz y sientan mucha verdad en eso que estén pensando. Es simplemente entrar en la conciencia presente. Entrar, como le dice Eckhart Tolle, en el poder de la hora, en el poder del instante, en el poder de entender que todo es ahora y salir de la ilusión del tiempo y del pasado.
Mientras vivamos en el pasado, todos somos pecadores o culposos. Porque en el pasado estábamos dormidos y hemos hecho cagadas. Pero nosotros no existimos en el pasado. Nosotros existimos en el presente y ahí radica la liberación o la salvación. En el presente, en la conciencia del presente. Por eso él dice, ahí vas a ver tu verdadero rostro. Cuando puedas observarte con claridad en el presente. Primera clave, entonces, liberarnos del pasado. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿A alguien le gustaría saber cómo lo hacemos? La segunda clave, vamos. Esto es lo más importante ahora que tienen que entender, es la educación. Por eso acá estamos sembrando una nueva educación y a ustedes les corresponde, a los que no lo estén haciendo, espero que lo hagan, puede ser en Guía para la Paz Interior o donde quieran, empezar a educarse. Vamos a ver qué es la educación y vamos a tratar de entenderlo, pero básicamente, si yo estoy acá dándoles este mensaje, fue porque empecé a educarme, porque estaba deseducado, ¿sí? Estaba educado para ser un ser enfermo, un ser egoísta, un ser miedoso, un ser vergonzoso, y necesitamos educarnos. Y por eso todos los maestros de la historia de la humanidad han sido educadores. Educadores de sabiduría, educadores de espiritualidad, transmisores de sabiduría, y en todo caso, como bien se dice, antes de ser un maestro hay que ser un buen alumno. Y lo que nos toca es educarnos. Ahora, ¿de dónde viene la palabra educación? Estamos con las etimologías. Viene del latín educatio, que ex o la que a veces la vemos como ex, ¿sí? Ex externo, es algo que sale hacia afuera, y ducere es guiar o es conducir. Entonces la educación es la capacidad de conducir hacia afuera lo interno. O sea, la educación es sacar la sabiduría hacia afuera. Eso es la educación. Por eso les digo, lo que nosotros hoy tenemos de educación, en realidad no es educación, ¿sí? Son conocimientos técnicos repetidos que sirven para casi robotizados, ¿sí? Que pueden servir técnicamente para algunas cosas, muchas cosas, pero educación es guiar hacia lo externo, o sea, enseñar a vivir en el mundo, a disfrutar del mundo, a honrar este mundo, a glorificar, como se dice, este mundo. Eso es la educación. Por eso probablemente nos demos cuenta que ahora no tenemos educación prácticamente, ¿sí? O sea, y el gran trabajo no es quejarnos o nada, simplemente educarnos. Empezar a educarnos para poder ser guías o conductores de esa verdad interna hacia afuera, o sea, sacar nuestra verdad, o sea, esa conciencia individual, esa conciencia de la energía que a mí me toca experimentar, poder manifestarla, poder expresarla. Eso es un educador, por eso ahí les puse acción de guiar hacia lo externo. Ahora la pregunta es, o una pregunta que podemos hacernos es, ¿qué me condiciona lo que he aprendido? Porque tenemos que ver ese condicionamiento para entender dónde está el problema y poder ver dónde va a estar la solución. Obviamente la solución va a ser interna, pero como venimos haciendo preguntas, es muy importante ver el condicionamiento para empezar a darnos cuenta de que estamos condicionados. Si yo no creo que estoy condicionado por lo que aprendí, poco voy a poder hacer para descondicionarme o liberarme de eso. Entonces, ahora vamos a leer a Bruce Lipton, que es un famoso científico que trabaja con investigaciones, sobre todo con células, que tiene un libro que se llama Biología de la Transformación y Biología de la Creencia, que es muy interesante leerlo. Para los que les interesa también leer a científicos que empiezan a conectar la ciencia con todo este trabajo de sabiduría espiritual, que él lo que dice es que lo que ha sido programado puede ser desprogramado y reprogramado. O sea que no estamos tan mal como creemos. Lo único que tenemos que hacer es desprogramar todo.
Todo es todo, ¿sí? No es lo que yo quiero o lo que a mí me parece. Tenemos que desprogramar todo, porque si algo tenemos como buen ejemplo, es la historia humana. Venimos del siglo con mayores matanzas, con mayor violencia de la historia de la humanidad conocida. O sea que, ¿qué es lo que vamos a rescatar? ¿Podemos rescatar a los maestros espirituales? Sí. Hay que estudiarlos, leerlos, educarnos, comprenderlos, tratar de entender qué dicen, tratar de conectar con ellos, sentirlos, escucharlos en nuestra propia mente. Podemos pedirles cosas, podemos pedirles sabiduría y van a empezar a ver los milagros de cómo todo te habla. Cuando ustedes le pidan a un maestro sabiduría, conocimiento y tal, se les va a manifestar. Eso fue lo que le ocurrió a mucha gente con Jesús, o con Buda, o con Shiva, o con Brahman, o con cualquier maestro, porque el maestro, una vez que despierta, queda inmortalizado en la mente. Y es lo que nos toca hacer a nosotros, ¿sí? Por eso no seamos tan arrogantes de creer lo que hemos aprendido, ¿sí? O sea, de creer que nosotros no podemos despertar y de que nunca voy a llegar al nivel de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Vos vas a hacer milagros más grandes que yo. O sea, hay que ser enfermo mental, o sea, egoísta, para leer un maestro como Jesús y no aplicarlo. Te dice que vos vas a hacer milagros más grandes, hacelos y dejate de joder. Hay que soltar la pendejada de pensar de que Él está por encima y yo estoy por debajo. Eso es arrogancia. Es poner a un maestro por encima mío y no verlo como alguien que está dentro mío, como alguien que es parte mío. Y como les digo, a los maestros no hay ningún misterio, hay que leerlos nada más. Esa es la nueva educación. Ahora, maestros hay antiguos, hay modernos, por eso acá le estoy leyendo algo de Bruce Lipton, recién leímos Eckhart Tolle, están ahí, están a disposición. Y la nueva humanidad va a surgir de una nueva educación. Pero primero tenemos que entender que estamos maleducados, ¿sí? Que fuimos mal educados y que estamos maleducando a todos porque estamos difundiendo lo que nosotros creemos que es verdad, que es nuestra máscara, nuestra conciencia personal. ¿Hay una pregunta? A ver, lo voy a decir por el micrófono para que se escuchen también en el Zoom y para que quede grabado. Vos lo que decís es que algunos dicen que comer mucha carne te desconecta de Jesús. No logras tener la conexión. Ahora, por eso, la primera clave, ¿cuál era? Liberarnos de lo conocido. Vos no le creas a nadie, ¿sí? Hay algo importante acá, no le crean a nadie. Si viene alguien y te dice eso, vos le creés, porque sos una crédula, porque estás acostumbrado a creer. Y la mayoría de creencias, bueno, la mayoría no, esto lo vimos, todas son mentiras. Eso es mentira. ¿Sí? Y no para criticar al que te lo dijo, es para que vos despiertes. Porque si vos le creíste, es porque vos todavía sos crédula. Y lo importante, por eso va muy bien con la frase de Lipton, tenés que desprogramar todo. Lo que te dije, no le creas a nadie. Fíjense, cada vez que vos le crees a alguien lo que te dice, pasás a ser, esto se los compartí, sos esclavo de esa creencia. Entonces vos comés carne y decís, uy, no puedo conectar. Claro que es una creencia, ¿qué si no? Claro que es una creencia. ¿Qué sentido? ¿Tiene sentido? Hay un punto que también hay que observar, porque pasa que nos hemos acostumbrado a creer tantas cosas absurdas que una absurdidad más es como que una mancha más al tigre parece que no hace nada. Si comes carne no podés conectar con Jesús. ¿Eso lo dijo Jesús? ¿Vos lo leíste que Jesús lo dijo? Por eso hay algo muy importante acá, y yo se los repito. Tenemos que empezar a estudiar a los maestros y no creerle a otros. Ahora, ¿cuál es un maestro? Bueno, ahí lo sentís en tu corazón. ¿A vos te parece que la persona, como te dijo eso, era un maestro? Si vos lo sentís en tu corazón, está bien. ¿Sí? Porque en sí, quizá vos dejás de comer carne y te ayuda, no lo sé.
Pero ¿tiene sentido? No tiene ningún sentido. Porque el plano espiritual está por encima del plano físico. Y vos podés conectar con el plano espiritual en cualquier momento y situación y no tiene nada que ver con el plano físico. ¿Sí? Es como pensar que yo pinto un cuadro de un asesino y pensar que ese asesino que lo pinté en el cuadro me puede asesinar. ¿Tiene sentido? ¿Alguien creería eso? ¿Se entiende el ejemplo? O sea, nosotros creamos imágenes que son falsas y creemos que la imagen es real y que nosotros somos falsos. Pero en sí, por eso hay que liberarnos de todas las imágenes. No crean nada, no le crean a nadie. La credulidad es para el infeliz, o mejor dicho, ajustado, la credulidad genera infelicidad. Porque entonces vos cada vez que comes carne, ¿qué sentís? Culpa. Donde es culpa, ahí no es. Donde hay miedo, ahí no es. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Soltá eso. Hoy comete 88 tacos de res y habla con Jesús como si estuvieras hablando ahora conmigo. Y fíjate si se puede o no se puede, por tu propia experiencia. Ok, ¿qué dice Sai Baba? Famoso maestro, gran maestro Sai Baba de la India. Te dice, la finalidad suprema de la educación, el más alto propósito de la instrucción, es ayudarnos a tomar conciencia de lo impersonal, universal e inmanente. O sea, trascender lo personal, conectar con el impersonal. ¿Qué es el impersonal? Dios es impersonal. ¿Por qué? Porque Dios no es personal, no tiene máscara, es la pureza misma. Por eso, mientras nosotros busquemos el amor en lo personal, o busquemos a Dios en lo personal, nos vamos a encontrar con otra traba, con otra máscara, con otro bloqueo, ¿sí? Y si nosotros esperamos que otro me muestre a Dios, bueno, si es un maestro lo va a hacer, pero si no, lo único que nos va a mostrar el otro son las creencias que él tiene. ¿Y yo lo puedo culpar por las creencias que tiene? No, es lo que aprendió. Uno enseña lo que aprende. Y si el otro aprendió eso, por ejemplo, que no tenés que comer carne para conectar con un maestro, es lo que aprendió, no es culpable de nada. Simplemente al contrario, él probablemente sea esclavo de su creencia. Por eso un maestro no juzga, un maestro no ataca, un maestro no denigra, un maestro no cree tener poder sobre otro. En última instancia, lo que nos toca es dar este salto a lo impersonal, a lo que está más allá de la persona, más allá de la máscara, más allá de las ideas que tenemos de quiénes somos, o sea, lo universal. Lo que es válido para todo. Fíjense, la verdad es universal, no es particular. No es la verdad que vos querés o que vos querés o que vos querés o que yo quiero. La verdad o es universal o no es. Entonces a nosotros nos toca la hermosa tarea de conectar con el Dios universal, no con el Dios de un pueblo, conectar con el Dios universal, con el Dios de todos los pueblos, de todos los seres, de todas las razas, de todos los planetas, de todas las constelaciones, con el Creador infinito, no con un Creador finito que yo me construyo en mi mente para justificar mis ideas, porque eso no es Dios, es un invento nada más. Entonces, la primera clave es liberarnos de lo conocido. La segunda clave es educarnos. Porque un ser mal educado o un ser no educado simplemente no lo conoce. No es porque sea malo o no pueda. Simplemente es porque no lo conoce. Educarnos. ¿En qué vamos a educarnos? Bueno, la propuesta que les hago hoy es en los maestros espirituales. Nosotros tenemos, en Guía para la Paz Interior, 2 formaciones donde estudiamos a los maestros. En una a Jesús en un curso de milagros y en otra a todos los otros maestros que estamos mencionando. ¿Sí? Tercera clave. Empezar a ser humanos conscientes. O sea, primero vamos a ponerlo así, me libero del pasado, me educo y paso a otro nivel de conciencia. No soy ni más ni menos que otro, simplemente tengo una educación espiritual que me lleva a conocerme a mí mismo.
La nueva conciencia humana obviamente requiere humanos conscientes, o sea, humanos que sean conscientes de sí mismos, conscientes de Dios, conscientes de lo real, y que puedan ver cuando aparece la máscara y la puedan liberar, y que puedan ver cuando aparece un miedo y lo puedan liberar, y que si tienen que ayudar a otro lo puedan ayudar desde el corazón, no por un interés personal, o porque van a ganar algo, o porque esperan algo del otro, que lo puedan hacer desde el corazón. Ese es el humano consciente. Y acá vamos a ver dentro de esto tres claridades. Una, de este libro que ya lo hemos mencionado, que se llama Un curso de amor, que dice: absolutamente todo lo que ha ocurrido en tu vida ha sido un recurso de aprendizaje para ayudarte a recordar quién eres. O sea, no hay mala suerte, todo lo que te ocurrió es para aprender. ¿Aprender qué? A poder responder con claridad la pregunta ¿quién soy? Eso creo que un poco nos lo dicen en este libro, porque también es un libro canalizado. Creo que nos lo dicen un poco para que sintamos salir y digamos, ok, todo lo que me pasó era un aprendizaje, ok, listo. Y eso ayuda mucho, porque uno se sigue culpando y culpando de lo que hice, de lo que dije, de lo que no pude hacer, de lo que no entendí. Todo fue un recurso de aprendizaje. Y todo se nos da para que nosotros podamos recordar quiénes somos o recordar a Dios, lo cual es lo mismo. Recordar quiénes somos y recordar a Dios es lo mismo. Esa es la primera claridad hacia un humano consciente. Entender que todo es un recurso de aprendizaje y que todo tiene el potencial de ayudarnos a despertar. Acá yo les hago una pregunta intencionada, bien intencionada igual, que es ¿cómo me veo de aquí a un año? ¿Por qué? Porque nosotros en Guía para la Paz Interior tenemos una formación que dura un año y que te lleva a hacer este despertar espiritual y a profundizar en todo esto. Y ahora, después, si algún alumno quiere compartir las experiencias que está teniendo, lo puede compartir porque hay alumnos, para que ustedes sepan que todo esto no es solo para hacerlo un día, o sí, depende de cada uno, pero que en sí nosotros tenemos en Guía para la Paz Interior programas de un año primero para tomarnos un poco más en serio el camino espiritual y segundo para empezar a vivir esto en nuestra vida cotidiana, para que no quede como qué lindo mensaje el de Gabriel. No sé si el mensaje es lindo o feo. Yo espero que el mensaje los lleve a ustedes a la necesidad, a la urgencia de empezar a conocerse y empezar a hacerlo ya, ¿sí? No es como, bueno, ahora lo hago el año que viene. Bueno, sí, qué sé yo. No, hacelo ahora, ¿sí? ¿Para qué vas a esperar un año? O 6 meses, o 3 meses, o 5 meses. Empezá ahora ya, ¿sí? Y hay una... En general, mucha gente cuando quieren sumarse nos dice, no, es que no tengo tiempo. Y la otra vez me decía alguien de mi equipo algo muy hermoso que les contesta a las personas cuando le dicen que no tienen tiempo. Si vos querés tener tiempo, empezar a estudiar un curso de milagros. Ahí vas a tener tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es una ilusión. Si vos creés que no tenés tiempo, no es porque no tengas tiempo. Es porque estás usando el tiempo para otra cosa. Y ahora esto yo se los comparto y después cada uno saca sus propias conclusiones. Lo más importante que podés hacer con el tiempo es sanarte. Todo el resto, hambre para hoy, pan para hoy, hambre para mañana, como le dicen. O sea, estás hoy diciendo no tengo tiempo y estás gastando el tiempo en cualquier cosa. ¿Eh? 1 hora menos que duermas por día o 1 hora menos que estés ahí en las redes por día es suficiente para hacer un camino de despertar espiritual muy profundo. Ok, ¿cuál es la segunda claridad que les quiero compartir hacia el humano consciente? Acá leemos a Osho, que se los mencioné. Él dice, la conciencia significa estar en el momento de un modo tan total que no hay movimiento ni hacia el pasado ni hacia el futuro. Todo el movimiento se detiene. O sea, este es el grado de conciencia de un humano consciente. La mente no se va ni hacia el futuro ni hacia el pasado. ¿Se puede vivir en este estado de conciencia? ¿Qué creen? ¿Se puede o no se puede? En todo caso, más que responder si se puede o no se puede, nos toca a nosotros verlo. O sea, nosotros experimentar. ¿Se puede vivir en un grado de conciencia presente constante?
Eso es lo que nos comparte Osho y es otra claridad, como les puse, hacia ese nivel de conciencia que va a traer una nueva humanidad y que nos va a llevar también a dejar de crear todo este mundo de locura en el que vivimos. Y la tercera que les quiero compartir es de Michael Singer, que también es un hermoso maestro, que tiene un libro precioso que se llama La liberación del alma, si no recuerdo mal, porque no soy muy bueno con la memoria. Y él dice lo siguiente: si vas muy profundo, allí vivirás. Vivirás en el asiento de la conciencia. Un ser verdaderamente espiritual vive allí, o sea, en el asiento de la conciencia, sin esfuerzo, sin intención. O sea, el ser un ser despierto, en ser un ser consciente, no requiere ningún esfuerzo. Es natural. Y él dice sin intención porque ahí ya no estás pidiendo nada que no recibas. No estás buscando nada que no te corresponda. No estás queriendo nada que no se te esté dando. O sea, estás en un estado natural. Nosotros, fíjense cómo nos hemos acostumbrado a que hay que intencionar qué es lo que quiero, tengo que esforzarme para conseguirlo. Nos está diciendo lo opuesto. ¿A quién le voy a creer? Cada uno elige. Lean a este maestro y después ven. Sí. Pero claro, ¿cómo arranca la frase? Él te dice si vas muy profundo. O sea, nos toca ya ir a esa profundidad, a ese nivel, donde esto puede ser real para nosotros. No es algo a pretender, no es algo ni siquiera a desear. ¿Hace falta una nueva educación? Sí. ¿Hace falta un estudio interno? Sí. Para poder sentir y comprender el mensaje de este maestro, y hemos pasado por varios hoy, ¿sí? Ok, y nos queda la última clave hacia el futuro, que es la más importante, hacia una nueva conciencia humana. Liberarnos del pasado, ¿sí? Liberarnos del pasado, una nueva educación, un humano consciente. ¿Para qué? Y esto es algo que en general no nos creemos que sea posible, que es para esto, para ser sabios. La cuarta clave es la sabiduría. No podemos esperar crear un mundo de paz y de amor siendo ignorantes. No podemos esperar crear un mundo de sabiduría sin que la sabiduría la encontremos dentro. La cuarta clave es empezar a vivir desde la sabiduría, empezar a vivir como sabios. ¿Cómo vive un sabio? ¿Cómo vive un sabio? ¿Saben? Tenemos que descubrirlo. No es para que uno responda. Tenemos que descubrir cómo vive un sabio, cómo piensa un sabio, cómo ama un sabio, cómo abraza un sabio, cómo trabaja un sabio. Antes era educarnos, ¿no? Porque ayuda mucho leer libros de sabios, leer historias de sabios, para esto responderlo desde diferentes sabios de diferentes épocas y para después verlo en mí. Cómo la sabiduría opera a través mío. Y vamos a leer a Eckhart Tolle una vez más, que es uno de los grandes sabios de esta época. Él dice, todas las enseñanzas espirituales se originan en la misma fuente. En ese sentido, hay y siempre ha habido solo un maestro, que es lo que enseña el curso de milagros, pero que se manifiesta de formas muy diferentes. O sea, hay un maestro que se manifiesta con tu forma, que habla con tus labios, que piensa con tu mente, que siente con tu corazón. Y ese maestro surge de la misma fuente. ¿Nos gusta la palabra Dios? Llamémosle Dios. Surge de la misma fuente. Del ser uno, del único, del inmanente, del impersonal, como decía Sai Baba.
Todas las enseñanzas espirituales se originan en esa misma fuente. Una se manifiesta en India, otra en China, otra en México, otra en Argentina o donde sea. Todas surgen de la misma fuente. Hay algo muy interesante que te dice el curso de milagros, que es que tú no te creaste a ti mismo, o sea, Dios te está creando, esa es la fuente. No es que yo me estoy creando, no es que vos podés elegir quién sos. Vos no podés elegir quién sos. Vos ya sos quien sos. ¿Sí? Si alguien te dice, vos podés elegir quién sos, te está engañando, porque vos ya sos quien sos. Elegir quién soy implica que tengo que ser algo, alguien o algo que no soy ahora. Yo ya soy quien soy. Por eso Dios, en la Biblia, le responde a Moisés y dice, yo soy el que soy. Y por eso Jesús dice, antes de Abraham yo soy. No se estaba refiriendo a él como humano, porque evidentemente el antes de Abraham no existía, no había nacido. Se estaba refiriendo a la fuente. Y entonces, ¿cuál es la base de la sabiduría? Y dice Nisargadatta Maharaj, nos encontramos con gentes que están convencidas de saber. En mi caso, sé que yo no sé nada. Esto es lo que dicen los sabios, esto es lo que nosotros tenemos que abrirnos a ver en nosotros. Él en un momento dice, hay un montón de gente que se acerca a mí y cree que sabe. Y vienen y me preguntan para saber más, yo no sé nada. Y vamos acercándonos al final, un curso de milagros te dice, o te invita a decir, te invita a que vos lo pienses, a que vos lo sientas, a que vos lo leas. No quiero ser guía, quiero ser simplemente un seguidor. Ahora, ¿seguidor de quién? Del maestro que hay en nuestro interior. Del maestro que decía Cartol, que surge de la misma fuente, del único maestro que existe. Quiero ser un seguidor de ese maestro. O sea, hay que tener ahí esa humildad para escuchar internamente qué se nos dice y para seguir el maestro interior. Le llamemos Cristo, le llamemos Buda, le llamemos guía, le llamamos ángel o le pongamos el nombre que le pongamos, da igual los nombres a esta altura. No quiero guiar yo, quiero seguir la guía que recibo. Y ahí ustedes van a ver que los milagros ocurren por todos lados. Y entonces vamos a leer a otro gran sabio, también de hace 2500 años, Lao Tse, que se dice que es el escritor del Tao, se le atribuye el Tao, o esto en última instancia está escrito en el Tao, y dice, el maestro observa el mundo, pero confía en su visión interna, que era lo que leíamos en un curso de milagros. Permite que las cosas vayan y vengan, su corazón está abierto al cielo. O sea, un maestro no se apega, no se aferra, no se agarra, las cosas van y vienen. Hoy estás acá, mañana estás en otro lado, hoy estás con 45 grados, mañana estás con 10 bajo cero, ¿sí? ¿Cómo era la frase que alguien me dijo de acá en... Bueno, entonces, regreso en 5 minutos, ahí está. Regreso en 5 minutos a ver qué pasa. Lo que nos enseña Lao Tse es que hay una visión interna, hay una sabiduría interna que está en nosotros. ¿Cómo se le llama eso en el curso de milagros? Espíritu Santo. Pero podemos ponerle el nombre que queramos. Lo importante es empezar a despertar esa sabiduría, a vivir desde esa sabiduría, a sentir esa sabiduría, a dejarnos guiar por esa sabiduría y a poder identificar la diferencia entre esa sabiduría y el ego. Porque si no lo podemos identificar, mal vamos a estar ahí perdidos en la pregunta de ¿esto es mi ego o este es el espíritu? ¿Esta es la visión interna o es la visión externa? ¿Esta es mi sabiduría o es mi ignorancia? Ese es el trabajo de la educación. Y es el trabajo también de poder ser guiado por alguien que me lo pueda enseñar y me lo pueda mostrar. Ok, y vamos cerrando. Si alguien tiene alguna pregunta, obviamente va a estar abierto a que me pregunten lo que quieran, lo que les surja. Dice otro gran maestro de India que se llama Nityananda, un maestro bastante poco conocido, pero si lo pueden buscar, hay
hay algún libro que habla sobre él. Y quería cerrar con esto por la simpleza que tiene este mensaje, más allá de la profundidad que tiene este maestro, la simpleza que tiene este mensaje. Él te dice, uno debe vivir en el mundo como las personas comunes. Una vez que uno está establecido en la conciencia infinita, uno se vuelve silencioso y conociéndolo todo, va como si no supiera nada. O sea, cuando uno está establecido en Dios, en la sabiduría, en el amor infinito, uno es un ser humano común. No te convertís en un superhumano, sos un humano común. Tenés ganas de cagar, cagás. Tenés ganas de comer, comés. Tenés ganas de coger, si podés, cogés. Si no, no podés, bueno, hay otras técnicas, ¿no?, que ya conocen. Sos un ser humano común, pero sos un ser humano despierto. Un ser humano que realmente descansa en Dios, realmente conoce a Dios, realmente está despierto a lo que es ahora, realmente vive en la conciencia presente. Pero sos un humano más. La única diferencia es que de ser complejo pasás a ser simple, de buscar la felicidad en el futuro, la pasás a encontrar en el presente, de ser un ser egoísta, pasás a ser un ser amoroso, de ser un ser dormido, pasás a ser un ser despierto. Eso era lo que les quería compartir. Esa es la nueva conciencia que nos toca despertar, nos toca educarnos, nos toca desaprender, nos toca trabajar con lo interno, nos toca indagar para poder empezar a entender y para poder sembrar en la conciencia colectiva esa conciencia de unidad, esa conciencia de amor, esa conciencia de luz que está en todos nosotros. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien le quedó algo resonando o le quedó algo ahí en la mente sin aclarar? ¿Cómo? No te escucho. Ok, ella lo que dice es que a veces el yo soy, que se refiere a Dios, se puede confundir con el yo del ego. La palabra yo es una derivación de la palabra de ego en latín. O sea, si nosotros nos quedamos con las palabras, la palabra yo es una derivación de ego. Igual, nosotros lo que tenemos que entender es que estamos aprendiendo todo esto en español, pero todo esto nos enseñó en español. Yo soy el que soy, estaba escrito en arameo o en hebreo, ¿sí? Y después se traduce a las palabras nuestras, pero en sí a veces, o la sabiduría de Lao Tse, que leíamos recién, vos lees dos traducciones del Tao y son completamente diferentes. O sea que estamos leyendo traducciones de sabiduría. Yo particularmente busco las mejores traducciones, las que a mí más me tocan el corazón, pero en sí lo importante entender es que son palabras, ¿sí? O sea, lo más importante no es si es yo soy, o si es él es, o si es yo soy aquel, como se dice en la India, o no es tan importante la palabra en sí. Lo importante es aprender a verme a mí mismo sin máscaras, sin condicionamientos, sin duplicidades, porque si quiero verme a mí mismo es porque hay dos, el que ve y al que tengo que ver. Y eso es otra máscara. Por eso Krishnamurti decía, dentro del conocimiento, o sea, dentro de la sabiduría, el conocimiento, lo conocido y el acto de conocer son uno. La Trinidad es una. El que conoce, lo conocido y el acto de conocer son uno. ¿Qué es lo que en el cristianismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Es lo mismo. El Padre es el que conoce a quién, al Hijo, a través de qué, del Espíritu Santo, pero todo eso es uno. Es la misma información de diferentes formas. Por eso lo importante es no marearnos con diferentes teorías o explicaciones. En sí es importante, y yo les recomiendo, leer las diferentes explicaciones y leer a los maestros que pueden entender esas explicaciones para unirlas, que fue un poco el intento que yo hice hoy de
Acá este hace 2000 años dice esto, este hace 1000 dice esto, este ayer dijo esto, y todos apuntan a lo mismo. Todos apuntan al autoconocimiento, a la sabiduría y al despertar de conciencia. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿Por qué guía para la paz interior? ¿Qué? Bueno, la pregunta la repito para que se escuche. ¿Por qué guía para la paz interior se llama así y no seguidores para la paz interior? En realidad no sé, a mí se me vino guía para la paz interior. ¿Por qué guía para la paz interior? Porque dentro de guía para la paz interior ustedes se forman para guiar a otros. Entonces mi trabajo es ser tu guía hacia la paz interior. ¿Pero por qué lo puedo ser? Porque yo estoy siendo guiado. Entonces el trabajo es encontrar el guía interno que te guía a la paz interior. La palabra seguidor es una palabra para mí fea, porque uno la ata... Ahora, si entendemos que somos seguidores de ese guía interno, está ahí en vos. ¿Sí? Y en todo caso, como un poco les comentaba, no es cuestión de por qué esta palabra y la otra. Son palabras nada más. ¿Sí? Son palabras, no es tan importante eso. En sí, Guía para la Paz Interior, a mí me gusta el nombre, pero porque aprendí a que me gustara. ¿Sí? Y porque en última instancia, a mí me tocó ser guiado desde adentro, y la idea es, mi trabajo es poder guiarlos hacia adentro también. Pero seguidor hacia la paz interior no me gusta el nombre. Okay. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Bueno, gracias infinitas. Este fue el seminario La Nueva Conciencia Humana. Espero que hayan aprendido, que les haya servido, que les haya gustado, que los haya entusiasmado, que les haya aliviado el mal del puerco a los que lo tenían. De mi parte, gracias infinitas por ser parte. Gracias a todos los que lo estuvieron siguiendo vía streaming o vía Zoom. Los abrazo con el corazón. Los espero en futuros encuentros. Y hasta la próxima. Gracias.